it's on. Tras la batalla contra Orsted, la cotidianidad parecía haber cobrado su ritmo habitual en la casa de los Greyrat en la ciudad mágica de Sharia. Pero unas cuantas cosas habían cambiado irremediablemente. Para empezar, Rudius había recuperado ambos brazos, incluso aquel que había perdido frente a la hidra del laberinto en Vegarito, por lo cual ya no precisaba la prótesis de Sarif. Tras la subordinación ante Orsted, el dios dragón curó sus brazos y le entregó un extraño brazalete, momento tras el cual se retiró, exclamando: «Cuando repongas tu mana, hablaremos». El mago supuso que dicho brazalete impedía a Hitogami el observarle ante la evidencia de que no se volvió a presentar ante él en sueños, incluso tras 10 largos días posteriores al enfrentamiento. Dicho brazalete era más que eso para él, porque colgaba de su brazo izquierdo como un ineludible recordatorio de lo que había hecho. Rudius había cambiado de bando, traicionado a Hitogami, ya no había vuelta atrás. Él entendía que ahora era parte de una guerra cuya magnitud no tardaría en comprender. El mago, de todas formas, se alegraba por lo sucedido. Para él, Orsted parecía un tipo miles de veces más honesto que Hitogami. Rudius no podía evitar el repasar los hechos con frecuencia en el correr de esos días, especialmente el llanto de Sylphie y Roxy recriminándole el cómo había puesto en juego su vida ante semejante titán sin querer contar con su apoyo. Claro que el mago lo entendía, aquellos no eran argumentos como tal, sino más bien expresiones de alivio. Tanto Sylphie como Roxy no habían terminado de entender la montaña inalcanzable que era Orsted hasta que lo tuvieron enfrente. Fue allí cuando se percataron de que nunca hubieran dejado solo a Rudius de haberlo sabido. Un detalle a tener en cuenta era que, mientras que el propio Rudius no se hallaba particularmente consternado por la idea de la subordinación ante el dios dragón, Sylphie y Roxy y el resto de la familia sí lo estaba, en parte debido a que no eran capaces de ver más allá de la maldición que Orsted poseía, pero sí confiaban en Rudius, y eso era suficiente por el momento. El mago no demoró en relatarle a sus allegados los hechos acontecidos, haciendo énfasis en la derrota sufrida y la alianza con Orsted, algo que despertaba fascinación en parte porque Rudius se había enfrentado a una muerte segura ante el ser más poderoso que existía y logró volver, incluso representando utilidad para dicho ser. Algo destacable era también el color blanco que los cabellos de Rudius habían cobrado, una secuela de la batalla que eventualmente se fumaría, pero que no molestó al mago ya que le agradaba hacer juego con Sylphie, cuyos cabellos también eran blancos. Respecto al retorno de la cotidianidad de Rudius, había otro aspecto que había cambiado. Ahora en la mesa los acompañaba Eris Greyrat, quien no solo se integró por cuenta propia y con total naturalidad a dicha cotidianidad, sino que escogió un cuarto en la mansión y campaba a sus anchas tranquilamente. Su comportamiento, sin embargo, era de bajo perfil, ya que gran parte del día se dedicaba a observar las actividades familiares, casi como si estuviera intentando aprender cómo funcionaba la familia y entender qué clase de esposa debería de ser. Ghislaine, en cambio, optó por alojarse en una posada próxima. Rudius había encontrado difícil el sostener una conversación apropiada sobre los hechos con Eris, en un principio porque se había visto ocupado lidiando con familia y amigos, informándolos sobre la batalla y haciéndoles saber que se encontraba bien. Pero con el paso de los días, la verdadera razón de su evasión era evidente. Él no sabía cómo acercarse a Eris. Para el mago, aquella pelirroja era una belleza despampanante que ponía su corazón a 1000 por hora y que encarnaba muchas cosas, recuerdos dolorosos de malos entendidos y el resurgimiento de promesas de amor. Cada vez que Rudius se aproximaba a ella para comenzar una conversación, Eris lo miraba a los ojos y él se congelaba, tras lo cual Eris simplemente se iba a seguir con lo suyo. Rudius no tardó en realizar que se había vuelto a enamorar de ella. En sus palabras, él era como una joven doncella que suspiraba por su amado. Fue Sylphie quien
quien le relató a Rudius lo que Eris le contó que había estado haciendo durante estos 5 años, dedicándose a la espada en cuerpo y alma con la única intención de pelear a su lado frente a Orsted. Los pensamientos distorsionados comenzaban a apilarse en la mente del mago, provocándole miedo, ya que no terminaba de entender qué pensaba Eris de su situación actual, y hasta que no se lo preguntara, tampoco lo sabría. Fue Roxy quien le dio un pequeño empujón al preguntarle cuándo celebraría la ceremonia de bodas con Eris, momento en el cual Rudius comprendió que todos en la familia ya habían aceptado a Eris y él era el único tonto que estaba sopesando cosas innecesarias. Roxy le recriminó al mago que desde que Eris había llegado, ella había estado aguardando a que él le dijera «ven a mis brazos». Rudius pensó «Roxy nunca me mentiría». Por lo tanto, esto es un mensaje divino. El mago no se resistió y abrazó a Roxy, quien se hallaba embarazada en aquel momento. Mientras jugueteaban, alguien los estaba observando. No se trataba de otra persona que de la propia Eris, y cuando Rudius realizó este hecho con temor, Eris dio media vuelta y se marchó. En ese momento, el mago pensó, Mejor le hablo mañana. Sí, mañana. Hoy no. El día en cuestión llegó y Rudius se dirigió a hablar con la pelirroja, pero al verla entrenando a Norn optó por volver luego. Tiempo después, al no encontrarla, se dirigió al cuarto de baño y al abrir la puerta encontró de frente a Eris con su atuendo empapado en sudor, momento en el que su mente dejó de funcionar apropiadamente y trató de tocar dos grandes... Al abrir los ojos, Rudius no tardó en percatarse de que se hallaba acostado en el suelo, reposando su cabeza sobre los muslos de una ruborizada pelirroja. El intercambio fue de acotadas oraciones, pero el diálogo entre ambos reveló que Eris comprendía que Rudius la había pasado mal, remitiéndose a la carta que leyó. Ambos se pidieron disculpas y breves instantes después, Eris le preguntó a Rudius si amaba a Roxy y Sylphie incluso más que a ella, y ante el sí del mago, su rostro se inundó de pena. Le preguntó si la odiaba y naturalmente obtuvo un no por respuesta, pero cuando le dijo a Rudius que aún lo quería y deseaba estar a su lado, el mago respondió, «Pero yo ya tengo 2 esposas». No tuvo ni un segundo para percatarse de que la había cagado cuando Eris se levantó de un salto y le dijo que saliera afuera, retándolo a un duelo. «Si ganas, me marcharé, pero si pierdes, tendrás que amarme a mí también». A las afueras de Sharia, próximo a las murallas de la ciudad, con Ghislaine como testigo, el duelo tuvo lugar. En el transcurso del trayecto, Rudius reflexionó sobre lo mucho que significaba Eris para él. Sin importar lo que pasara, le pediría matrimonio. Ghislaine reafirmó el coraje en el mago cuando le señaló que en el fondo Eris seguía siendo la misma chica que conoció tiempo atrás y que la encarara apropiadamente, con honestidad. Ante la señal de Ghislaine, el duelo comenzó, pero ninguno se movía. Poco después, cuando Eris logró acercarse con lentitud lo suficiente al mago con su hoja desenvainada, le preguntó a Rudius si iba a luchar o no, a lo que él le respondió que si vencerla significaba su partida, prefería perder, y que, aunque no se lo dijo antes, él también la quería. El ataque de Eris llegó velozmente, pero aterrizó con suavidad sobre la cabeza del mago. «Yo no puedo cocinar como Sylphie». «Lo sé. Tampoco soy tan lista como Roxy». «Lo sé. Tampoco soy tan bonita como esas dos». Rudius asertivamente le señaló que se equivocaba, que era hermosa, invalidando las inseguridades que la chica tenía sobre su cuerpo entrenado. Eris, en aquel instante, abrazó a Rudius y le dijo con voz temblorosa que si el mago hubiera peleado en serio contra ella, si la hubiera rechazado con tal vehemencia, se hubiera marchado sin dudar. Fue en medio de aquel apretado abrazo que Rudius le pidió que se casara con él, a lo cual, algo orgullosa, Eris aceptó. Durante la cena, el mago declaró ante la familia que Eris se convertiría en su esposa. Para sorpresa de Rudius, Norn no hizo comentario alguno. Era claro que la familia había cambiado. Con algarabía, tanto Sylphie como Roxy le dieron la bienvenida de manera oficial y aprovecharon un baño compartido después de la cena entre las tres para charlar. Algo cómico es que Zenitsu comenzó a darle suaves golpes de reproche a Rudius en la cabeza, sin decir nada, claro, aunque el mensaje se había entendido.
Norn aprovechó la ausencia de las esposas para confesar que, aunque no estuviera de acuerdo al ser seguidora de Myllis, sí había logrado comprender en esos 10 días lo mucho que Rudius significaba para Eris. Ghislain, antes de marcharse, quiso asegurarse de que dejaba a Eris en manos de Rudius, quien le juró que cuidaría de Eris. Esto provocó una gran sonrisa en Ghislain, señalando que el mago había madurado y que su mirada le recordaba a Paul cuando anunció que se casaría con Zenitsu. Cuando la noche arribó, al aproximarse a su cuarto con intención de dormir, una bestia tiró de Rudius hacia el interior de la oscuridad. Al parecer, esa noche le pertenecía a Eris, y aunque Rudius hizo lo que pudo en el primer asalto, no tardó en convertirse en la mujer de la pelirroja más fuerte del norte. Hubo algo que Eris dijo antes de alocarse. Le dijo al mago que quería un varón. Al día siguiente, Eris, como si nada, se levantó a entrenar con energía, y a las manos de Rudius llegó una carta. Aisha no sabía quién la había enviado, pero Rudius reconoció ese sello al instante. Era una carta de Orsted, el dios dragón.